Buenas noches, doctores. Continuando el tema de la ponencia, en este momento vamos a hablar sobre las anemias. Quien les habla es Miriam Quinto, así que vamos a hablar la anemia, por qué la importancia de este tema, por qué tenemos que tenerlo en cuenta al momento de ir al serum, desde la ubicación, las personas, entre otras cosas, ¿no? Así que empecemos, espero que sea de su agrado y las preguntas que se van a realizar al fin. Bueno, doctores, vamos a comenzar con esta ponencia acerca de la anemia. Entonces, empezamos con una pregunta. ¿Por qué es importante hablar de anemia en el serum? Y básicamente esto se debe a los datos epidemiológicos actuales con lo que estamos viniendo, ¿no? Donde el 40.1% de los niños de 6 a 35 meses va a sufrir de anemia. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de casi 700.000 niños menores de 3 años van a estar anémicos, o sea, casi 1.6 millones a nivel nacional. Entonces, acá les he traído un esquema de la situación actual de la anemia en cuanto a la prevalencia de anemia en niños menores de 6 a 35 meses según departamento. Entonces, acá van a poder visualizar ustedes cómo está la anemia en diferentes regiones. Es importante que ustedes ubiquen dónde van a estar ejerciendo su serum y es importante también que tengan como línea base de cómo está la anemia en el lugar donde van a desempeñar su función, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Puno, Cusco y Huancavelica, que están dentro del ranking de las tres con más alta prevalencia de anemia, ¿no? Luego le sigue lo que es Ucayali, Loreto, Junín y Madre de Dios. Casi un promedio nacional de 40.1%. Estas son estadísticas recolectadas en cuanto al ENDES en el 2019. Ahora, otra esquemita que les traigo por acá es en cuanto a anemia y sus diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que aún habiendo lo que sería la zona urbana y la zona rural es la que más prevalece en lo que es la anemia, ¿no? En un 49%. En cuanto a regiones, tenemos que la sierra está con el índice más alto, que sería el 48.8%, y luego nomás le sigue la selva en un 44.6%. La verdad que ese 2% no es que haga mucha la diferencia. Luego es importante también hablar sobre los quintiles, ¿no? El quintil de bienestar. Tenemos que un 50.9% en un quintil inferior y un 24% los que tienen un quintil superior, ¿no? Acá es importante también hablar sobre bienestar económico. Luego, algo también importante que vamos a ver mucho en nuestras consultas es el nivel de educación, en este caso el nivel de educación de la madre, que vamos a ver que muchas con sin nivel o que solo tienen primaria va a ser un 49.7% una problemática, o también como las que tienen estudios superiores va a ser en un 31.4%, ¿no? Ahora, es importante hablar sobre el marco normativo. En este contexto es importante saber en qué marco normativo nos toca trabajar. Por eso es importante conocerlos y darles una leída. En este caso vamos a tener tres importantes. El principal, que es el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno-Infantil y Desnutrición Crónica 2017-2021, ¿no? Donde enfatiza las metas al 2021. Luego vamos a tener el manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, gestantes y puérperas, ¿no? Ese es uno de los marcos que más utilizamos y que en esta ponencia vamos a utilizar como guía. Y por último también tenemos un plan que es el plan multisectorial de la lucha contra anemia, ¿no? Que es un decreto supremo del número 68/2018. Entonces, para iniciar hablando sobre anemia, hay que recordar que este enfoque de la ponencia es básicamente sobre una anemia por el déficit de hierro, ¿no? Que son las que nos va a llegar con mayor frecuencia en nuestro centro de salud. Y entonces podemos empezar definiendo que la anemia va a ser la concentración baja de hemoglobina en la sangre
y que va a afectar al desarrollo del niño o niña. Entonces, vamos a decir algunas principales condiciones en la cual vamos a tener anemia, ¿no? La principal que tenemos es la inadecuada suplementación durante la gestación. Hay estudios de Lentes 2016 donde nos dicen que casi el 90% de las gestantes van a recibir o han recibido hierro en su último nacimiento, pero de las cuales solo el 50% lo ha consumido por 90 días o más, ¿no? Y esto al final quiere decir que solo el 28% de las gestantes que se les da el tratamiento, solo el 28 van a presentar una buena adherencia. Luego tenemos acerca del corte precoz del cordón umbilical. Esto es importante porque nos permite hay que recordar que es importante porque sabemos que esto nos va a permitir que haya más transferencia de hierro al recién nacido, que va a ocasionar que la reserva de hierro al nacimiento sea menor y se agoten antes de los 6 meses, ¿no? Luego tenemos otra causa que es la prematuridad y bajo peso al nacer, que nos quiere decir que al no completar su desarrollo intrauterino existen bajas reservas de hierro que se agotan de forma muy rápida. Esta condición se va a encontrar altamente asociada a la anemia, ¿no? Luego tenemos lo que sería la disminución del consumo de la lactancia materna exclusiva. A pesar de que es un bajo contenido de hierro, casi un 0.3 a un 0.4%, la leche materna suministra hierro suficiente para satisfacer las necesidades de hierro de los lactantes, ¿no? Otro punto también importante que tenemos que tener en cuenta es acerca de la deficiente ingesta de hierro en la dieta de las gestantes y en los niños, ¿no? Hay encuestas donde nos dice que el consumo de hierro del niño dentro de 12 a 35 meses debe ser de 4.3 miligramos día, solo siendo el 76% de hierro no en y solo el 23% un hierro en. O sea, va a haber un déficit bastante en cuanto a la alimentación por el mismo desconocimiento que vamos a tener, ¿no? Y acá viene el otro punto que les mencionaba, el desconocimiento de la madre sobre el problema de la anemia como consecuencia de prevención y tratamiento, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta ahora que vamos a estar en nuestro centro de salud, porque es necesario trabajar del lado de sensibilización a la madre en esta problemática, así como vamos a tener que tratar todo tipo de mitos y creencias, es algo con lo cual vamos a tener que luchar día a día, porque siempre va a haber la madre, la abuela que le diga, no, es que esto le hace daño, no puede comer, le cae mal, diferentes motivos con los cuales el paciente va a venir, ¿no? Otro punto importante es acerca de las parasitosis, que van a ser las enfermedades infecciosas que pueden contribuir a la anemia. Ya sabemos que el problema acá va a ser la disminución en la absorción o el aumento de las pérdidas de nutrientes, ¿no? Es importante recalcar que vamos a estar hablando básicamente de parásitos como los helmintos. Por ello también es importante, más de dar hierro, también buscar el origen, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener que suplementar con antiparasitarios en zonas endémicas de metastasis intestinal, ¿no? Por último, una causa también importante en esta etapa sería hablar de malaria, ¿no? La malaria es una enfermedad infecciosa de transmisión vectorial, ¿no? Que va a comprometer enormemente a la salud y es más frecuente en las comunidades localizadas en regiones tropicales o subtropicales, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que al momento de elegir nuestra plaza o al momento de que ya hemos elegido plaza, averiguar cuáles son las problemáticas más habituales en estas zonas y estar preparado para cuando nos toque ir. Ahora, en cuanto al diagnóstico, es importante hablar en cuanto a la anamnesis, el cuadro clínico y la forma de laboratorio. Todo este conjunto nos va a dar la facilidad de diagnosticar la anemia, ¿no? En cuanto a la anamnesis, acá es muy importante que nosotros enfaticemos el tema de cómo se alimenta el paciente, de cómo se alimenta la madre. También es importante hablar de cuántos hijos tiene. Muchas veces en las poblaciones que vayamos a ir, hay familias muy numerosas donde la madre ha tenido 4, 5, 6, 7 hijos y casi todos están seguidos, ¿no? Acá también es importante hablar de quién lo cuida, si es la madre directamente o si la madre se va y lo deja con los abuelitos, los primos o de repente se va la madre y simplemente lo deja con los mismos
hijos, ¿no? Que muchas veces no tienen la responsabilidad ni todavía la edad suficiente para asumir este cargo, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, por lo general vamos a tener nuestro cuadro clínico típico, ¿no? De desgano, el paciente pálido, que tiene pica, entre otras sintomatologías que nosotros ya vamos a conocer. Luego de todo esto va a ser básicamente clínico, pero siempre vamos a tener el apoyo en nuestras cosas, por lo menos de un laboratorio confirmatorio, en este caso nuestra hemoglobina, ¿no? Que va a ser importante. Ahora que estamos mencionando el tema de la hemoglobina, hay que recordar que siempre tenemos que manejar el tema de ajuste de hemoglobina según la altitud. Hay que recordar que las personas que residen en lugares de mayor altitud incrementan su hemoglobina para compensar la reducción de la saturación de oxígeno en sangre. Entonces, dependiendo, ahora actualmente con la última resolución que salió para el Serum, se decía, ¿no? Que a mayor altura, mayor grado de dificultad o mayor punto. Entonces, ahora estas personas, a nosotros que hemos elegido en lugares más altos, es importante tener en cuenta el ajuste de nivel que vamos a hacer para hallar una correcta hemoglobina, ¿no? Entonces acá tiene la fórmula típica, ¿no? Que es el nivel ajustado, que va a ser igual al nivel observado, menos el ajuste por altura, ¿no? Esta realmente es una fórmula bien compleja, que la tenemos acá, que es el ajuste por altura, es igual a menos 0.032 por la altura, más 0.022 por la altura, ¿no? Que se va a resumir en la fórmula de acá, donde la altura es igual a la altura en metros sobre animal sobre 1000 por 3.3. Entonces, si realmente queremos tomarnos el tiempo de aplicar, acá tenemos un ejercicio, ¿no? Donde dice, paciente viene a consultorio presentando cansancio, fatiga general y luce pálido. Usted solicita una hemoglobina control y resulta que tiene 15.5. Pero tenemos un dato, ¿no? Que dice, recordando que vive a 4500 metros sobre el nivel de mar. Entonces, ¿cuál es su hemoglobina real? Antes de comenzar a resolver este ejercicio hay que recordar que para ayudar a niveles de estadística, para ayudar a ver si hemos avanzado en cuanto a la lucha contra la anemia, es importante también sacar un valor real. Muchas veces ocurre que en el Perú, por el mismo desgano o por la misma falta de interés, no priorizamos el lado de hallar una hemoglobina correcta, entonces simplemente lo dejamos pasar. Entonces, la pregunta de acá diría, ¿cuál sería su hemoglobina real en este caso? Y aplicando las fórmulas que les comenté hace un ratito, sería, ¿no? Esta es la fórmula principal, y simplemente haciendo un reemplazo de valores, llegaríamos que el ajuste es 4.38. Esto quiere decir que el nivel ajustado es igual al 15.5, que es el resultado que nos ha salido, no, que nos entregan, menos el 4.38, ¿no? Que sería el nivel ajustado, y haciendo la operación sería 11.1. Entonces nuestro pacientito en este caso tendría una hemoglobina de 11.1, que sería nuestra hemoglobina real, hablando para estadísticamente, ¿no? Entonces, ese es un dato que hay que tener en cuenta. Pero ya sabemos que esta fórmula de por sí es muy compleja, por lo general nadie se aprende, no creo que alguien se la quiera aprender tampoco. Entonces vamos a pasar al tema de esta facilidad, ¿no? Tenemos la aplicación anemia. Si nosotros tenemos la ventaja de tener estar en un puesto de salud donde vamos a contar con un sistema de internet, les recomiendo descargarse esta aplicación, que es Anemia, donde nos va a dar la facilidad de colocar de repente la fecha de nacimiento del paciente, en dónde se encuentra, y automáticamente va a calcular la altura. Nos va a pedir si tiene buen peso al nacer o si fue prematuro o fue a término, y después de resolver lo que te pide la aplicación, nos va a dar la hemoglobina ajustada automáticamente. Entonces, esto sería una gran ayuda y una gran recomendación para todos los que vayan a hacer de Soterus en un puesto de salud que cuenten con internet. Ahora, si tenemos la dificultad de nuestra zona, no cuenta con sistema de internet, no hay señal, les recomiendo llevarse esta tablita de ayuda a su puesto de salud, ¿no? Donde nos van a decir desde qué altura hasta qué nivel se va a ir ajustando, ¿no? Progresivamente. Entonces, de 1000, no sé, hasta 1600 se ajusta 0.4, hasta 2116 0.8, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a los 5000 metros, que se va a ajustarse 5.5, digamos, ¿no? Es una tablita bien resumida que nos va a ayudar bastante en el tema de ajustes de
la actitud. Y doy énfasis bastante en este tema porque muchas veces se han visto datos erróneos de estadísticas simplemente porque el médico encargado no hace un buen ajuste de la anemia. Ahora, en cuanto a valores, es importante recordar esta tabla, ¿no? Esta tabla nos va a ayudar en el serum, fuera del serum, todo el tiempo, porque nos habla sobre los valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puertas, ¿no? Hablando sobre 1000 metros sobre nivel de mar. Entonces vamos a tener acá a los niños prematuros entre la primera semana, de segunda a cuarta semana de vida, entre la quinta y octava semana de vida. También vamos a tener los niños, otra característica, ¿no? Niños que ya son nacidos a términos, menores de 2 meses, de 2 a 6 meses cumplidos. Luego tenemos los niños de 6 meses a 5 años. Acá vamos a tener una tabla más específica, ¿no? Que nos va a dividir en severa, moderada y leve. En niños de 5 a 11 años también. También vamos a tener la parte de adolescentes, ¿no? Adolescentes varones y mujeres de 12 a 14 años, ¿no? Severa, cuando vamos a hablar de moderada, cuando vamos a hablar de leve. Y así sucesivamente. También es importante esta parte de acá, donde nos habla de mujeres gestantes de 15 años a más, ¿no? Entonces, ese también es un cuadrito que tenemos que tenerlo a la mano todo el tiempo, porque así vamos a tener un enfoque más claro. Ahora, vamos a continuar con la parte del tratamiento, ¿no? Para comenzar hablando de tratamiento, es importante recordar las múltiples presentaciones que nosotros vamos a tener de hierro elemental. En este caso vamos a tener gotas, vamos a tener la presentación de jarabes, vamos a tener la presentación de tabletas y polvo en forma de micronutrientes. En este caso, hay que recordar que gotas nos puede venir o en sulfato ferroso o el complejo polimaltosado férrico, pero también es cierto que por lo general en nuestro centro de salud y por orden de MINSA, nosotros siempre o casi siempre vamos a tener sulfato ferroso. La verdad que es lo único que probablemente tengamos siempre, sulfato ferroso. Pero es importante también conocer acerca de del contenido de hierro en el sulfato polimatosado férrico, ¿no? En este caso, por ejemplo, la presentación de gotas del sulfato ferroso quiere decir que pues, una gota va a equivaler a 1.25 miligramos de hierro elemental. El jarabe de sulfato ferroso, su valor es 1 miligramo, va a ser igual a 3 miligramos de hierro elemental. Asimismo, la tableta de sulfato ferroso va a tener una concentración de 60 miligramos de hierro elemental. Y bueno, tenemos lo que sería el polvo de micronutrientes, ¿no? Donde nos dice que va a contener hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A, vitamina C. El hierro va a ser de 12.5 miligramos hierro elemental. Luego tenemos el zinc de 5 miligramos, va a contener, ¿no? Ácido fólico de 160, vitamina 300 y vitamina C de 300 miligramos. Ahora, nuestra norma técnica nos habla sobre los niños menores de 6 meses, pero con un pequeño punto, ¿no? Que dice, pero niños menores de 6 meses, pero nacidos prematuros y o de bajo peso al nacer. Entonces, la condición que nos da en esta tabla, perdón, sería niños prematuros con bajo y o bajo peso al nacer. Entonces, la edad de inicio de administración es a partir de los 30 días de edad. La dosis que se recomienda es 4 miligramos kilogramo día. El producto que podemos utilizar pueden ser gotas de sulfato ferroso o pueden ser gotas de complejo polimaltosado, ¿no? La duración, al igual que casi todo, siempre va a ser 6 meses continuos y un control de hemoglobina a los 3 meses de iniciar el tratamiento y después a los 6 meses. Entonces, para recordar un pequeño caso clínico, vamos a tener un recién nacido de 35.3 semanas de gestación. Acá nos dice que tiene ya un tiempo de vida de 40 días, pesa aproximadamente 4,2 kilogramos, va a presentar una hemoglobina de 12.5, ¿no? Y nos dice cuál sería su tratamiento. Entonces, hay que recordar que como es un prematuro, la dosis que necesita es de 4 miligramos kilogramos día. Entonces, multiplicando, ¿no?, el peso con la dosis necesaria, va a necesitar 16.8 miligramos día. Y si nosotros elegimos la presentación de gotas, en este caso
el sulfato ferroso, una gota va a equivaler a 1.25 miligramos. Y bueno, aplicando nuestra regla de 3 simples, que nos ayudará en todo lo que sea dosis, vamos a tener que este pacientito necesitaría 13 gotas al día. Ahora, en cuanto a menores de 6 meses de edad, otro ítem importante que nos dan es niños nacidos a término o de buen peso al nacer, que estén confirmados con un diagnóstico de anemia, ¿no? En este caso tenemos, ¿no?, el niño que ha nacido a término, que tiene buen peso, cuando se diagnostique anemia confirmada, que se va a hacer a los 4 meses o en el control que venga, la dosis en este caso va a ser de 3 miligramos kilogramo día, vía oral, recordando que la dosis máxima es de 40 miligramos por día. El producto que se puede utilizar en este caso puede ser o las gotas de sulfato ferroso o las gotas de complejo polimaltosado férrico, ¿no? También hay que recordar que acá la duración va a ser de 6 meses, pero acá el control de hemoglobina va a ser primero al primer mes, luego a los 3 meses y a los 6 meses iniciado el tratamiento. Ahora tenemos otro casito para seguir repasando. Tenemos un recién nacido de 40 semanas, o sea, uno a término, con un tiempo de vida de 2 meses, va a presentar un peso de 4.8 kilogramos, que va a presentar también asimismo una hemoglobina de 12 puntos, ¿no? Dice cuál sería su tratamiento. Entonces, la dosis que va a requerir para un niño con edad de término de gestación, que lleva el término de gestación, es de 3 miligramos por kilogramo día. Entonces, en este caso, el paciente necesitaría casi 14.4 miligramos día. Y, por ejemplo, si queremos emplearnos de las gotas de sulfato ferroso, ya sabemos que una gota va a equivaler a 1.25 miligramos. Esto quiere decir que en este caso el pacientito necesitaría 11 gotas por día. Ahora, el mismo paciente, pero si tenemos la suerte de que en nuestro centro de salud contemos con un complejo polimaltosado, en este caso el complejo polimaltosado, la presentación de gotas nos dice que una gota equivale a 2.25 miligramos, ¿no? En este caso, haciendo nuestra regla de 3 simple, como siempre, tenemos en cuenta que este pacientito necesitaría 6 gotas día, pero de complejo polimaltosado. Ahora, un esquemita un poco más grande que tenemos en niños de 6 meses a 11 años de edad, ¿no? Vamos a tener edad de administración en el primer esquemita, donde nos habla de niños de 6 a 35 meses de edad, luego nuestro esquema de niños de 3 a 5 años de edad, luego nuestro esquema de niños de 5 a 11 años. En todos estos, las dosis que se necesita es la misma, 3 miligramos por kilogramo día, pero tener en cuenta que las dosis máximas van a ir variando, ¿no? En el primer esquema vamos a tener una dosis máxima de 70 miligramos por día, que si sacamos un cálculo sería algo así como 5 cucharaditas. Lo mismo sería en el esquema de abajo, ¿no? 3 miligramos por kilogramo día, pero con una dosis máxima de 30 miligramos día, que son como 6 cucharaditas. Y acá un 3 miligramos por kilogramo día, donde nuestra dosis máxima por la edad y lo demás es de 120 miligramos día, ¿no? Con, más o menos serían dosis máxima o máxima dosis de 8 cucharaditas aproximadamente. Pero ya como va creciendo, son niños más grandecitos, ya usamos más presentaciones. En este caso podemos usar lo que sería jarabe o podemos seguir usando las gotas y cervezas en los casos, ¿no? De 5 a 11 años ya podemos usar jarabe y también podemos usar ya las tabletas. La duración es la misma, que son 6 meses continuos, y nuestro control que va a ser al mes, a los 3 meses y a los 6 meses iniciado el tratamiento. Ahora, tenemos otro caso clínico, ¿no? Dice, es una niña de 4 años que ingresa al consultorio donde la madre refiere que se encuentra apática, todo el tiempo desea dormir. Al examen físico vamos a ver una palidez marcada, conjuntiva blanquecina, refiere que mientras juega o la ve jugando, se lleva la tierra a la boca. El médico va a solicitar un examen de hemoglobina, que en este caso haremos nosotros en nuestro centro, donde el resultado va a ser de 8 y el peso aproximadamente. Esta paciente es 12 kilogramos. Ya sabemos que cuando vamos a hablar de niños, el peso es
un ítem súper importante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en este caso? Entonces tenemos la dosis que necesita esta paciente es de 3 miligramos por kilogramo día, ¿no? Eso quiere decir que va a necesitar un aproximado de 36 miligramos al día. Entonces acá vamos a decir que queremos utilizar. En este caso vamos a querer utilizar el jarabe, que equivale a 1 miligramo, va a equivaler a 3 miligramos de, 3 miligramos de hierro, entonces necesitaríamos un aproximado, sacando esta regla 3 simple, de 12 mililitros, ¿no? En el otro caso es que si deseamos trabajar con un complejo polimaltosado, hay que recordar que en el jarabe 1 miligramo va a equivaler a 10 miligramos. En este caso usaríamos 3.5 mililitros, ¿no? Siempre nos damos cuenta que cuando usamos complejo polimaltosado, las dosis que vamos a dar a los pacientes es menor. Creo que eso es un beneficio bien grande que vamos a tener acerca del complejo polimaltosado. Luego tenemos otra tablita muy importante, que es la tabla de tratamiento de anemia en varones y mujeres adolescentes entre los 12 y 17 años de edad con anemia leve y moderada, ¿no? Igual, en este caso, ya como son niños más grandes, adolescentes, las dosis que vamos a tratar serían de 2 tabletas diarias. Recordad que cada tableta es de 70 miligramos de hierro, en este caso usaríamos 100 miligramos de hierro, 120, perdón, que equivale a 2 tabletas, ¿no? Igual vamos a tener el mismo tiempo de duración, que sería de 6 meses. Y igual el control de hemoglobina va a ser al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, iniciado el tratamiento. Acá es importante recalcar que, por lo general, casi todos nuestros esquemas nos hablan de una duración de 6 meses continuos, ¿no? Pero muchas veces los pacientes al mes, a los 2 meses van a dejar el tratamiento. Es por ello que nosotros como médicos en nuestro sistema de salud tenemos que enfatizar bastante que el paciente continúe con el tratamiento, no que cuando ya empiece a sentirse mejor lo pare, o cuando tenga las molestias, no sé, a veces gastrointestinales, las deje, ¿no? Enseñar al paciente y a la madre la importancia de continuar correctamente el tratamiento. Ahora, acá es un pequeño cuadro acerca de lo que le comentaba, ¿no? Que ya más o menos conocemos todos, el sulfato ferroso a comparación del complejo polimaltosado. Ambos van a tener buena eficacia alta, pero acá va a haber la diferencia en cuanto a las tolerancias gastrointestinales. Por lo general se ha asociado que el sulfato ferroso tiene menor tolerancia, ¿no? Va a causar malestares como náuseas, el dolor abdominal, la llenura precoz o el dolor gástrico. En cambio, el complejo polimaltosado, por las pocas dosis que también se da, la tolerancia gastrointestinal, los problemas gastrointestinales son mucho menores, muy poco se registran. Y luego lo otro también que tenemos en cuenta es en cuanto a la interacción con alimentos, el sulfato ferroso va a estar casi siempre presente, por eso a muchos lo recomienda que se dé, no sé, 10, 15, 20 minutos antes de iniciar la comida y que posterior a esto se complemente con alguna vitamina C, ¿no? Un jugo de naranja, o un jugo de limón, o un agua de limón, perdón, una limonada, como quieran llamarlo. Entonces, pero en cambio, el complejo polimaltosado es diferente, ¿no? La interacción con alimentos es muy baja, tanto así que a algunos no les incomoda recomendarlo que se dé con la barriga llena, ¿no? Después de los almuerzos, después de las comidas. Ahora, un tema también que tenemos que tener bastante en cuenta y que probablemente sea el que más trabajemos ahora en nuestros puestos de salud, es el tema de la prevención, ¿no? Hay que recordar que nuestra norma técnica nos va a dar demasiadas pautas y estas son las que las he enumerado, ¿no? La principal, en cuanto a la prevención de la anemia, se va a realizar de esta manera, ¿no? La suplementación preventiva se va a iniciar con gotas a los 4 meses de vida hasta cumplir los 6 meses de edad. Luego de esto se va a administrar suplementos de forma preventiva también a dosis de 2 miligramos por kilogramo día hasta que cumplan los 6 meses de edad. Luego se va a continuar con la entrega de los micronutrientes desde los 6 meses de edad hasta completar los 360 sobres. Y hay que recordar que se da un sobre por día. Luego otro punto que nos habla es del niño que no recibió nunca un micronutriente hasta los 6 meses de edad, ¿no? Y se podrá iniciar en cualquier edad dentro del rango establecido, ¿no? Que son de 6 a 35 meses. Inclusive nos habla de 3 años de edad cumplido.
Luego tenemos el caso de que niños mayores de 6 meses, y si el establecimiento no cuenta con micronutrientes, estos podrán recibir hierro en otras presentaciones, ya sea como gotas o los sulfatos ferrosos, ¿no? En forma de jarabe. Luego nos habla de que en el caso de suspender el consumo de micronutrientes, se deberá continuar con el esquema hasta completar los 360 sobres para evitar que el tiempo sean programados de deserción. Vamos a evitar esto, ¿no? Que lo deje por buen tiempo. Este sería más o menos el esquema resumido que nos dicen de niños con bajo peso al nacer o prematuros o niños nacidos a términos con adecuado peso al nacer, ¿no? Acá tenemos desde los 30 días hasta los 6 meses, la dosis que vamos a utilizar es de 2 miligramos por kilogramo día. Los productos a utilizar son las gotas especialmente, y la suplementación va a ser diaria hasta los 6 meses cumplidos. Luego vamos a tener cuando desde los 6 meses de edad, donde la dosis que vamos a utilizar es un sobre diario de los micronutrientes, ¿no? Hasta completar los 360 sobres. Lo mismo va a pasar con los niños nacidos a término. Lo que sí la edad va a cambiar, ¿no? Va a ser administrada desde los 4 meses de edad hasta los 6 meses, con la dosis de 2 miligramos por kilogramo día. Ambos también se puede utilizar lo que serían las gotas, y la suplementación va a ser diaria hasta cumplir los 6 meses de edad, ¿no? Ahora, vamos a tocar otro tema que es muy importante, que siempre lo vamos a ver en Perú, en proyectos de salud, y otras cosas, lo que sería la anemia en el embarazo. Entonces, para iniciar, antes que nada, tenemos que saber sobre cambios hematológicos, cambios fisiológicos que se va a atravesar en la gestación o en el embarazo. Acá vamos a hablar sobre el volumen sanguíneo, que por lo general se va a expandir en un 40 y un 50%. Esto es importante hablar porque por lo general vamos a tener gestantes que vengan con una hemoglobina, entre comillas, normal, pero que al momento de salir gestando van a presentar valores muy bajos de hemoglobina. Entonces, también hay que recordar que esto de acá, del aumento del plasma, va a ser entre un 40 y un 50%, y esto nos va a ayudar para la protección de la madre y del feto de una futura hipotensión. Asimismo, va a ayudar a la madre o protege a la madre de la hemorragia postparto. Hay que recordar que este aumento se va a dar de manera súper rápida en el segundo trimestre y de manera lenta pero estable entre el primero y segundo trimestre, ¿no? Hay que recordar que se va a dar porque el aumento de los eritrocitos va a ser en un 33%, y asimismo el aumento de plasma va a ser dado en un 66%. Y esto nos va a llevar a que todo el volumen materno va a estar en aumento desde la 12ª semana, y esto va a dar como resultado una hemodilución, donde se va a dar la disminución hasta un 12% del hematroquito. Entonces, esto es lo que lo llamaríamos, entre comillas, una anemia fisiológica, ¿no? En las mujeres sanas se va a dar por la expansión del volumen plasmático entre el incremento de la masa de la hemoglobina y el volumen de los eritrocitos. Ahora, otro cambio fisiológico que también tenemos que tener en cuenta va a ser acerca de los requerimientos de hierro, ¿no? Al inicio van a ser aproximadamente de 2.3 gramos almacenados, y hay que recordar que se necesita aproximadamente 1 gramo de hierro adicional durante toda la etapa del embarazo. Entonces hay que recordar que siempre vamos a tener un hierro que va a ser clasificado como hierro funcional en un 70%, y el restante va a ser siempre almacenado. Hay que recordar también que la mayoría de hierro funcional almacenado en los glóbulos rojos va a ser acerca de un 80%. Ahora estamos hablando de anemia. Hay que recordar que la CDC va a definir la anemia como una hemoglobina o un hematocrito menor al percentil 5 según el trimestre de embarazo en que se encuentre, ¿no?
y esta la va a dividir en los tres trimestres, ¿no? En el primer trimestre vamos a considerar anemia cuando una hemoglobina menor a 11, junto con un hematocrit menor al 33%. Lo mismo va a ser para el tercer trimestre. La variación va a estar en el segundo trimestre, donde una anemia se va a considerar menor a 10.5, con valores de hemoglobina, y un hematocrito menor a 32% respectivamente. Ahora, una pregunta muy importante que tenemos que hacer: ¿por qué estudiamos esto? ¿Por qué vemos este tema? ¿Por qué tenemos énfasis en cuanto a la anemia en el embarazo? Y esto es básicamente por la presencia de anemia en el embarazo, hace que aumente varios tipos de riesgos. Dentro de ellos, aumenta el riesgo de mortalidad materna, aumenta los valores, la incidencia de partos pretérminos, va a aumentar el hecho de que nazcan mayores bebés con bajo peso al nacer, entre otras causas, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, acá lo vamos a dividir de acuerdo al estado que se encuentre. Por lo general vamos a tener pacientes asintomáticos que ni siquiera saben que están anémicas, pero también va a haber casos donde vamos a poder clasificarlos, ¿no? Vamos a tener grado leve, donde va a presentar fatiga, palpitaciones, somnolencias. Luego vamos a tener al grado moderado, donde vamos a presentar la taquicardia, la palidez, va a presentar sudoración, disnea de esfuerzo. Asimismo, por último, vamos a tener en un grado severo, ¿no? Aquella gestante que nos va a venir irritable, con síntomas de astenia, nerviosismo, la cefalea, anorexia, parestesia, entre otros, ¿no? Adicional a los que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces es importante mantener en cuenta el esquema del que mencioné al inicio, ¿no? El esquema de la clasificación entre severo, moderada y leve en mujeres gestantes de 15 años a más, ¿no? Severa va a ser menor a 7.0, luego vamos a tener moderada en el rango de 7 a 9.9 y luego leve entre el 10 a 10.9. Ahora, hablando del tema de prevención en cuanto a la anemia, es importante hablar los controles prenatales, ¿no? En qué momento se va a realizar las tomas de la primera, segunda y tercera hemoglobina. En este caso, tenemos que la primera medición de hemoglobina se va a dar durante el primer control prenatal, es donde vamos a, en esta etapa es donde nosotros tenemos la obligación de iniciar la suplementación y dar las recomendaciones a nuestra pacientita. Luego, en segunda atención, la segunda medición de hemoglobina se va a dar entre la semana 25 a la semana 28 de la gestación, idealmente. Nuestra tercera medición de hemoglobina se debe dar ya a fines, sería entre más o menos la semana 37 a la semana 40 de la gestación, antes del parto, los restos, ¿no? Y nuestra cuarta medición va a ser a los 30 días postparto, ¿no? Donde se va a acabar el fin de la suplementación ideal. Ahora, en cuanto a la suplementación preventiva con hierro y ácido fólico en las mujeres gestantes y puérperas, vamos a tener dos esquemas muy importantes, ¿no? Aquellas gestantes a partir de la semana 14 de gestación y aquellas gestantes que inician atención prenatal después de las 32 semanas, o sea, aquella mujer que nunca fue a controlarse, es más, ella estaba embarazada, pero no se alimentaba más o no, simplemente no iba a los controles, ¿no? Y este es el caso que muchas veces vamos a tener, ¿no? Pacientitas que estaban gestando, que muchas veces ni siquiera sabían que estaban gestando, y cuando supieron que estaban gestando, simplemente, bueno, no tenían tanto interés de asistir a un centro de salud, ¿no? Eso es un caso que se ve mucho en diferentes lugares, ¿no? Muy cotidiano, aunque no parezca. Entonces, por ejemplo, si tenemos la gestante que vino a su control, entonces en la semana 14 vamos a iniciar las dosis de hierro, que sería 60 miligramos de hierro elemental, pero en el caso de aquella paciente que nunca tuvo control, va a ser una dosis mayor, ¿no? En este caso sería de 120 miligramos de hierro elemental con sus ácidos fólicos. Puede ser el producto que vamos a utilizar en este caso serían las tabletas de sulfato ferroso más el ácido fólico, ¿no? La duración va a ser una tableta al día hasta los 30 días postparto en el caso de gestantes que se hicieron bien su control, y en el caso de gestantes que no tuvieron controles prenatales, la dosis y la duración
es mayor, ¿no? Y la duración va a ser 2 tabletas días hasta los 30 días postparto. Ahora, acá un pequeño caso clínico. Tenemos una gestante de 19 años de edad, de edad gestacional, de 34 semanas, que viene al centro de salud por sus controles prenatales. Refiere que nunca antes se había realizado un control prenatal. Entonces, lo importante recordar acá es que va a necesitar 120 miligramos de hierro elemental más 800 miligramos de ácido fólico. Entonces, lo que nosotros recomendaríamos a esa paciente es que se tome 2 tabletas diarias hasta los 30 días después del posparto. Acá también es importante hablar de que antes de simplemente darle tratamiento de pastillas, es importante nosotros tener que recalcarle a la paciente por qué es importante que ella tome las pastillas, informarle sobre los efectos que va a tener o los posibles síntomas, de repente el hecho de que le va a doler un poco más la barriga, o a veces hay pacientes que refieren que, no sé, se llenan de gases, o la distensión, entre otros síntomas. Es importante en este momento de la consulta nosotros decirle a la paciente lo que va a presentar, ¿no? Para que así ella no lo deje y no se asuste. Muchas veces las mujeres, las gestantes, y más sobre todo las primerizas, al primer síntoma raro que tengan, y ya suspenden todo tipo de medicamentos porque creen que le va a hacer daño al bebé, ¿no? Y muchas veces se habla de todo en nuestros pueblos, que vayamos, en nuestros centros, se van a hablar muchas cosas acerca de los medicamentos, sobre los médicos. Entonces es importante también acá resaltar el tema de ganarse la confianza del paciente para que así pueda confiar en nuestro criterio, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento de anemia con hierro en gestantes, vamos a dividirlas de acuerdo al valor que nos hagan, ¿no? Si tenemos una anemia leve, una anemia moderada, una anemia severa. Si tenemos una anemia leve y moderada, la dosis que vamos a utilizar en este caso va a ser de 120 miligramos, y estamos hablando de tratamiento como tal de anemia, ¿no? 120 miligramos y 800 microgramos de ácido fólico, ¿no? Diarios. Eso quiere decir solo 2 tabletas diarias. La duración también va a ser por 6 meses, y nuestro control de hemoglobina va a ser cada 4 semanas hasta que la hemoglobina alcance valores de 11 gramos por decilitro, ¿no? A recordar que va a ser 11 gramos, pero ya valor ajustado a 1000 metros sobre mar, con las tablitas anteriores en las cuales nosotros hemos trabajado. Ahora, nos habla de qué pasa si tenemos una anemia severa, ¿no? Entonces, en este caso, hay que tratar inmediatamente como un caso de anemia que se tiene que identificar, y vamos a tener que referir a un establecimiento de mayor complejidad que brinde atención especializada, ya sea con un hematólogo o ya sea con un ginecólogo a cargo. Ahora, un punto que hemos estado hablando en casi a lo largo de la ponencia es acerca de la prevención, ¿no? Vamos a comenzar esto con un pequeñito caso que dice, ¿no? Gestante de 21 años que vive con su suegra. Ella dice que no le permite comer carnes o sangrecita porque piensa que esto va a poder afectar en el parto. Y entonces, frente a este hecho, ¿cuál sería nuestra reacción nuestra, ¿no? Como el médico, o qué actividad debemos priorizar como personal de salud? Entonces, acá tenemos, ¿no? Primero, vamos de ninguna de las anteriores, vamos a suplementar a la paciente con ácido fólico, vamos a tener, no sé, abogacía con gobierno local, luego tenemos el tema de fortificación de vitamina B12, o vamos a hacer lo que sería la consejería nutricional. En este caso, haríamos lo que se llama consejería nutricional. Y esto es lo principal que yo quería enfocar esta presentación, ¿no? Incentivar a la madre y a toda la población de la importancia de los alimentos para combatir el tema de anemia, ¿no? La misma normativa nos va a dar 6 ítems importantes de acuerdo a la etapa que se encuentren, ¿no? Para cómo prevenir la anemia. El ítem principal es la educación alimentaria, justo lo que les venía comentando, que, que la educación alimentaria es muy importante, y nosotros como profesionales de salud vamos a tener una labor importante en el centro, que es difundir la importancia de una buena alimentación, o la importancia del consumo adecuado de
elementos que contengan hierro, pero de origen animal, ya sea la sangrecita, el hígado, vaso y otras vísceras de color oscura, carnes rojas y pescado. Luego también vamos a hablar un tema de la gestación, ¿no? El suplementar a las gestantes y a las puérperas con hierro y ácido fólico a partir de la semana 14 de la gestación hasta los 30 días postparto. Luego tenemos en la etapa del parto un hecho importante que vamos a tener en cuenta es el blistamiento y el corte tardío de cordón umbilical, ¿no? Lo recomendable nos dicen de 2 a 3 minutos después del nacimiento en el recién nacido término y sin complicaciones, claro está. El tema de la lactancia materna es algo con el cual vamos a tener que combatir siempre, ¿no? Aquellas madres que por a veces por ser jóvenes o por diferentes motivos simplemente empiezan a darle leche o complejos a los niños, ¿no? Sin saber el daño que le están haciendo. Para esto es importante iniciar la lactancia materna dentro de las primeras horas de nacimiento, de manera exclusiva hasta los 6 meses y prolongarla si es posible hasta los 2 años de edad, ¿no? Junto ya con la lactancia y todo lo demás. Y luego también tenemos que tener en cuenta, en cuanto a la primera infancia, la niñez y la adolescencia, acá va a ser importante la alimentación complementaria desde los 6 meses de edad, durante la niñez y la adolescencia, que va a incluir diariamente alimentos de origen animal como sangrecita, vasos, hígado, carnes rojas, pescado, ya que estas son las mejores fuentes de hierro, y asimismo la suplementación preventiva, ¿no? Con hierro en niños prematuros a partir de los 30 días de nacidos y en niños nacidos a término desde el cuarto mes hasta los 25 meses aproximadamente. Ahora, acá un esquemita o unas imágenes que es necesario para, como estrategia, ¿no? De prevención, la diversificación de la riqueza de comidas que tengamos nosotros, ¿no? Es importante acá preguntar, ¿no? Cómo se alimenta el familiar, cómo se alimenta el niño. Hay que recordar que es importante explicarles sobre el consumo de hierro, pero en carnes, en frutos y vegetales. Explicarle la diferencia, ¿no? Que muchas veces va a haber, por ejemplo, si hablamos de lactancia materna, hay que recordar que la absorción de hierro en este caso es 50%. Si hablamos de carnes rojas, la absorción va a ser de entre el 20 al 25%. Y luego cuando hablemos, por ejemplo, no sé, de hojas verdes, espinacas, lo demás, donde solo se va a absorber un 3%. Y bueno, en cuanto a legumbres, entre otros, la absorción ahí es 5%. Es importante especificar esto al paciente porque muchas veces ellos piensan que el hecho de darles carnes o darles vegetales es lo mismo, ¿no? Para ellos es hierro y ellos saben que contiene hierro, pero no saben cuál es mejor o cuál nos va a dar la facilidad de mayor absorción, ¿no? Entonces, ese es un punto que tenemos que mantenerlo siempre. Ahora, por último, solo para una acotación, algunos 10 de anemia, que lo vamos a utilizar en todo momento como personal de salud, ¿no? Tenemos códigos de diagnóstico de anemia, tenemos la D50.0, 50.8, 50.9, 64.9. Aquí sí los dejo como un dato extra, ya ustedes desean lo pueden leer, entre otras cosas. Y bueno, eso sería todo por mi parte, espero que haya sido de su agrado. Las dudas las vamos a responder al finalizar o en este momento si es posible, todo tipo de dudas. Así que espero que haya sido de su agrado y conmigo hasta la próxima. Gracias. Hola, vamos a responder las preguntas. A ver, acá dice, ¿a partir de qué edad se puede administrar cada presentación de hierro? Mira, si lees en la guía, y ahí lo ha mostrado la doctora Miriam, si recordamos que la prevención se da a partir de los 4 meses, de 4 a 35 meses se puede usar gotitas, si no hay gotitas, porque no siempre hay gotitas, puedes usar jarabe. A partir de los 35 meses hasta los 5 años, 11 meses, puedes utilizar jarabe, ya no gotas, ¿no? Porque si no tendrías que darle todo un frasco para completar la dosis que requiere el niño. Y a partir de los 6 años, ¿no? Porque ya serían 5 años, 12 meses, 6 años, puedes utilizar tabletas. A ver, la dosis de hierro se puede dividir en 12 horas o sí se debe dar en 24 horas. A ver, Claudia, el hierro, ¿cuál es la importancia del hierro, no? ¿Cuál es la importancia de darlo, en este caso, en ayunas, no? Mejorar la absorción, ¿no?
Acuérdense que hay factores como el ácido clorhídrico que va a ayudar a la absorción, inclusive, ¿no? Si lo damos con una vitamina C, podría aún mejorar más la absorción. Mira, ¿en qué caso podrías dividir tu dosis en dos? Pucha, no sé, en caso de que solamente tengas pastillas, tengas un niño de 6 años o de 7 años y sea muy difícil, ¿no? Darle tratamiento con la dosis en una sola toma, ¿no? Sobre todo por la digestión y todo eso que va a tener el niño, también que es un poco engorroso. No sé si ustedes alguna vez han tomado hierro, pero las pastillas son grandes, no son chiquititas, ¿no? No es como una loratadina o un antihistamínico. A ver, la siguiente pregunta. ¿Puedo aplicar hierro endovenoso en mi establecimiento 1112? A ver, primero, ¿en qué casos aplicamos hierro endovenoso? Nuestro hierro sacarato. ¿En todos los casos vamos a aplicar hierro endovenoso? No, ¿no? Generalmente vamos a aplicar cuando sea una anemia severa, ¿no? En una anemia leve no vamos a pasar hierro, ¿no? Entonces, para empezar, no tenemos. En tu centro de salud no vas a tener tu hierro sacarato para poder pasar. Mira, si en caso tuvieras una anemia en una gestante, no sé, tienes una hemoglobina de 8 o 7, obviamente si no tienes hierro sacarato mayor aún no va a haber transfusión o algo así. Ya, pues, hasta que le sacas porque igual, ¿no? Tener una hemoglobina de 7 aumenta la probabilidad de que el producto pueda sufrir eh, al- pueda terminar en una muerte fetal o algo así, ¿no? Entonces quizás ahí podrías tú, con tu evaluación clínica, con todo lo que pueda haber, poner tu hierro sacarato, si es que encuentras también alguna posta para que tu gestante, bueno, perdón, en alguna farmacia para que tu gestante pueda comprar. A ver, la siguiente pregunta. No, mira, justo, mira, para eso tienen que leer, ¿ya? Porque mira, acá la doctora Miriam ha hecho una explicación muy buena de anemia y todo eso, pero nosotros no podemos estar pinchando a cada rato a nuestro niño con el HemoQ para ver si, si la hemoglobina ha subido, ¿no? Para empezar, la hemoglobina no va a subir al primer mes, ¿no? O al segundo mes, entonces tenemos que dosarla dependiendo, ¿no? Si es niño o adulto. Generalmente, cuando es niño, el primer descarte se hace a los 6 meses, ¿no? Ya tiene anemia, si tiene anemia, pasas a tomar tu tratamiento. Primer dosaje va a ser al primer mes para ver la mejora. Luego de eso va a ser a los 3 meses y luego cuando finalice el tratamiento, muchas veces el tratamiento de 6 meses no va a alcanzar y se te va a tener que prolongar. Entonces no lo vamos a pinchar tampoco, no sé, en cada control, cada semana o algo así. Eso para más indagación exactamente se encargan el personal de enfermería. No todos los meses, por ejemplo, ¿no? En los niños que están dentro del primer año, no todos los meses se le dosa hemoglobina, como les reitero, es a los 6 meses. Y luego cuando van a sus controles de crecimiento del niño, de desarrollo, de crecimiento del niño sano, tampoco es todos los meses, ¿no? Generalmente ya cuando empiezan a partir de los años es una vez al año y eso es, ¿no? A ver, doctora, ¿qué debo hacer con el sabor? Muchos niños no quieren tomarlo. El Ferranín, ya, a ver, hay que recordar acá que, o sea, estamos trabajando en un centro de salud, ¿no? No en una clínica. Entonces, primero, la mamá de ese niño va a tener el dinero para comprar otro medicamento que no sea el sulfato ferroso o el hierro polimatosado que le vas a dar, probablemente no. Entonces tú por el mal sabor no puedes decirle a la mamá, no, ya sabes que esto no lo va a tomar tu niño, tienes que comprar otro, ¿no? Porque si aún por el mal sabor tenemos un montón de abandono de tratamiento, imagínate si nosotros tenemos que decir que lo compre, ni siquiera va a recibir el tratamiento probablemente, ¿no? Lo que podemos decir a la mamá es que tienen que tratar de enmascarar el sabor, ¿no? Como ahí dice, ¿no? En la mañana le pueden dar con un juguito no sé, de cualquiera que tenga vitamina C, ¿no? Si están en la selva, ustedes pueden recomendar camu camu, que al tener un sabor bien fuerte, como que hace que el sabor del hierro se diluya, ¿no? Y acá una recomendación importante, que creo que sí lo mencionó la doctora Emilia, es que hay que decirle, ¿no? Que después de darle sulfato ferroso a nuestro niño, hay que recomendarle a la mamá que le lave los dientes. Porque si no, luego la mamita puede venir a la consulta con los dientes negros del niño, ¿no? Y va a decir, oye, ¿por qué están así? Y si no le indicamos, obviamente va a haber un problema ahí, ¿no? Entonces tenemos que indicar que después de dar el hierro tenemos que hacer una limpieza bucal al niño. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto al tema de la doctora Miriam? Tenemos una pregunta de la doctora Soto. Nos dice,
Si es que hay efectos adversos como el cambio de color en los dientes, ¿cuál sería la opción? Mira, acá lo más importante es manejar la anemia, ¿no? Entonces, entre el sulfato ferroso y el hierro polimatosado, ¿quién tiñe menos los dientes? Obviamente el hierro polimatosado. El hierro polimatosado en general tiene mayor tolerancia para el niño, no es tan eh, nocivo con los dientes como el sulfato ferroso, ni tampoco provoca todo lo que viene del sulfato ferroso, el estreñimiento y todas esas cosas. Entonces, si ustedes tienen hierro polimatosado, bien, ¿no? Pero también no se van a acabar como que todo su hierro polimetosado apenas venga, ¿no? Siempre hay que ver a quién le dan hierro polimetosado, ¿no? Los más chiquitos, menor tolerancia, entonces a ellos sería mejor darles el hierro polimetosado, ¿no? Este es un niño más grandecito que ya puede entender, y que sobre todo puede, ¿no? O sea, un niño no es lo mismo dar tratamiento a anemia a un niño de 1 año que un niño de 4 o 5 años, ¿no? Donde se le puede explicar a la mamá, al niño también mediante una consulta interactiva, ¿no? Que lo importante que es lavarse los dientes para que no queden manchados, ¿no? Bueno, y como ella dice, ¿no? Si ese niño ya está dentro de los 5 años, ya va a cumplir 6 años y tolera pasar las pastillas, pues le das por las tabletas y ya no por el jarabe. Ujú. El doctor Nike nos pregunta, en el caso de reseccionar a un niño con hemoglobina de 4, ¿se refiere con vía o qué manejo daría? Mira, primero tendremos que evaluar, ¿no? El niño tiene una hemoglobina de 4. ¿Por qué tiene una hemoglobina de 4? Es una anemia crónica, es algo que ya que el niño pasa, usted sabe, ¿no? Si la anemia va por un periodo de tiempo, hay un periodo adaptativo y todo eso, o esta hemoglobina de 4 tiene, no sé, de repente porque se ha cortado, está sangrando, hay algo que le está haciendo perder el volumen sanguíneo, obviamente si hay algo que le está haciendo perder el volumen sanguíneo, de inmediatamente le tenemos que poner su vía, ¿no? Porque lo de acá es una emergencia. La emergencia no lo estamos refiriendo tanto por la hemoglobina, sino en este caso sería porque el paciente está por entrar a un shock hipovolémico, ¿no? Y por eso está su hemoglobina tan baja, de repente sufrió un accidente o algo así, ¿no? Ahora, si me hablas que es una anemia de hemoglobina grado 4, bien raro, ¿no? Que tu niño llegue, pucha, hasta ese nivel, tendré que tener un grado de desnutrición bien marcado. Entonces, eh, si es así, una anemia crónica, obviamente lo tienes que mandar a que lo vea el pediatra y ya el pediatra le va a hacer su manejo, ¿no? A ver, la administración de chispitas. No sé, ¿han probado alguna vez las chispitas? Las chispitas saben bastante mal. Bueno, no saben mal, lo que pasa es que cambia de sabor a la comida, ¿no? Entonces, lo mismo que para el sulfato ferroso, tratar de ponerlo en comidas que el niño no pueda percibir. Hay que recordar que yo siempre, o en las consultas que yo daba, yo le decía a la mamá que dar de comer a un niño es muy complejo, ¿no? Porque un niño no solamente es como un adulto que se nutre, pero ya tiene otras cosas asociadas y solo es como que ya sabe que tiene que desayunar, almorzar y cenar. Un niño, o sea, como que cada actividad que haga es muy compleja para él. Entonces, cuando él vaya a comer, no solamente va a estar activado el sentido del gusto, también el sentido de la visión, el sentido del olfato. Entonces, tiene que ser algo agradable para el niño. Si la mamá, ¿no? Si la mamá y esto va a ser algo muy frecuente de las consultas, la mamá va a venir y le va a decir, lo traigo porque no quiere comer. Y ustedes van a decir, pero ¿qué hago, no? Si no quiere comer. Bueno, en realidad muchas veces ni siquiera hay anemia ni nada, pero eso es un motivo de consulta muy frecuente. ¿Qué hago si mi hijo no quiere comer? Entonces, es muy fácil. Ustedes le explican lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Que el niño necesita muchos factores para poder comer. Usa muchos sentidos, el sentido de la visión, el sentido del olfato, el sentido del gusto. Entonces, tiene que ser algo que visualmente sea atractivo para el niño. No le vas a servir, no sé, un combinado de arroz que quedó con payares o frijoles o algo así, ¿no? Entonces hay que enseñarle eso a la mamita. Y eso es, en realidad, si ustedes consultan con pediatras, esa es la razón número uno porque los niños no comen o no les gusta comer. Para empezar, que los niños no van a comer como un adulto, ¿no? Y eso a veces los papás están equivocados y les quieren servir como que un plato lleno o algo así, ¿no? Las porciones, tienen que explicar, ¿no? Las porciones son o las raciones son diferentes dependiendo de la edad que tenga nuestro niño, ¿no? Y también su IMC, si es un niño flaquito, si es un niño gordito, etc., ¿no? Entonces, con eso le recomendamos a la mamá, más que nada, la parte de cómo manejar las chispitas, cómo manejar los suplementos en los niños, va a depender más que del médico, de cómo la madre interactúa con su niño, cómo hay esa dinámica para que el niño pueda comer. Ujú.
Doctora Miluska Silva, por el momento ya no hay más preguntas.